Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por habernos traído otra vez con bien aquí a Málaga, Señor, a Torremolinos, a Benalmádena, Padre, con tu iglesia, con tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, donde tú nos has plantado de momento, Padre, te damos gracias, sabemos que tú estás haciendo una obra, te damos gracias por la vida de cada uno que ha llegado a creer en ti y a seguirte a ti. Y Señor, y los que aún están oyendo, los que aún están batallando, Señor, en sus vidas para tomar decisiones importantes, Señor, sea esta mañana en tus manos la palabra también para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos y llévanos por el buen camino, el camino de paz y del camino de salvación. Señor, no permita que nos perdamos, Señor, lejos de ti, en un mundo de tinieblas. Señor, ayúdanos a pagar el precio y a luchar conforme a lo que sea necesario, Señor, para que tú, Señor, seas siempre nuestra meta y nuestro enfoque. Señor, te entregamos esta mañana cada palabra. Señor, pedimos que sea tu inspiración y sea tu voluntad para nosotros en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, Dios es el mayor dador, Dios es generoso, dice la palabra que Él ha sembrado generosamente para todos. Dice Dios que da el sol y la lluvia para los buenos y para los malos. No está incluido en estas 7 cosas que Dios da, pero que quiero compartir contigo esta mañana. Pero mira, para entender el carácter de Dios, Dios incluso dice que da alegría en los corazones de los que no le aman. Es tremendo de ver lo generoso y lo bondadoso. Dios les ha dado a cada uno una vida natural, nos ha dado la capacidad de conocerle a Él, nos ha dado espíritu, nos ha dado alma, nos ha dado cuerpo. Y vamos a centrarnos en 7 cosas para seguir ensanchando, como decía Ramón, engrandeciendo el nombre de nuestro Dios y entender cómo Él es. Dios da. Y la primera cosa que se me viene a la mente es que Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, con el fin de salvar al mundo. Un mundo que se ha puesto enemigo, que se ha hecho enemigo de Dios en sus pensamientos, enemigos de Dios en sus acciones. De tal manera amó Dios que dio, ha dado a su Hijo unigénito. Cada vez que tú y yo nos enfrentamos a circunstancias desagradables con otras personas, intentamos acordarnos de cómo Dios es de generoso incluso con el malo. Eso es difícil, ¿eh? Jesús nos enseñó, si te dan aquí, tú preséntale la otra mejilla. Es el carácter de Dios. Es tremendo. Es tan contrario a nuestra naturaleza humana. Tú me la pagas, yo te la voy a pagar doble. Así somos en nuestros corazones. Pero sirva la palabra del Señor hoy para recordarnos cómo Dios es. En segundo lugar, el Señor nos quiere brindar el perdón. Nos dice que si nos arrepentimos tendremos perdón de nuestros pecados. Y nos dice en Juan 14, 27, mi paz os doy. Eso también es un término, palabra muy corta, pero parémonos a pensar. No estamos hablando de la paz del mundo. No estamos hablando de una paz que una montaña en solitario te puede dar. No estamos hablando de ese amanecer tranquilo en la playa andando y esa tranquilidad que uno pueda tener. Dios dice, mi paz, la paz que Él tiene, la suya, os la doy. Apuntando al lugar de generosidad, el lugar de sosiego y de descanso, que es nuestro, porque el Señor lo ha dado. Nos dice en Juan 14, 6,
yo os voy a dar. Nos estamos centrando en el carácter de Dios y en su generosidad y los propósitos por los cuales Él da. Os voy a dar un consolador. No te voy a dejar solo. Muchas veces escuchamos de la soledad. Muchos de nosotros hemos sufrido tiempos, momentos, a veces años, demasiados largos de soledad. Pero, ¿por qué entonces el Señor nos dice, os voy a dar un consolador? No os voy a dejar solo. Yo sé que no es lo mismo, a veces pensamos, decimos, no es lo mismo Dios que no veo, que no me puede achuchar, que a una persona que puedo ver y puedo hablar con ella. No os dejaré solos. Creo que esta frase abarca la soledad. No os dejaré solo y os daré un nuevo consolador. Y ese consolador te va a consolar, este consolador te va a hablar. No es alguien, ¿cómo se dicen los que no hablan tuerto? No, los que no pueden hablar son mudos, los mudos. No es alguien mudo. Dios no es mudo. Al que le quiere escuchar, al que inclina sus oídos a Él, Dios le va a hablar. Dios quiere ser nuestro amigo, a Él que nos acercamos a Él y le obedecemos. El Señor se revela a ti como un amigo y nos habla de su palabra. Dice, os recordará, el Consolador, os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Él os llevará en la verdad, incluso os hablará de las cosas que han de venir. El Señor nos provee a alguien, nos provee su Espíritu para que siempre sepamos acerca de nosotros, acerca de Él, acerca de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Gloria a Dios. En cuarto lugar, estoy pensando en los talentos. Dice que Dios dio 5 talentos a uno, Dios dos talentos a otro y a otro le dio, y a cada uno le dio según su capacidad. Imagínate cómo fuese el mundo si no tuviéramos capacidad de crear, capacidad de adelantar, capacidad de progresar. Imagínate si estuviésemos como animales que solamente tuviéramos instintos. Me puede decir, pues no habría tanta maldad, pues es verdad. Pero quiero esta mañana centrarme en los dones que Dios nos ha dado, las capacidades. Algunos tienen dones musicales. ¡Wow! Cuando veo a los músicos, son capaces de coger una guitarra y empezar a tocar la canción sin saber las notas, solamente escuchando. Esos son dones. Yo soy perfectamente incapaz de hacer este tipo de cosas. Después hay otros que tienen dones deportivos. Gloria a Dios. El cuerpo le responde, el cuerpo le sirve. Son dones, porque no todo el mundo sabe poner un gol. Lo he dicho otras veces, cuando era joven, 12, 14 años, yo también jugaba al fútbol y me pusieron en la meta como guardameta, ¿no? ¿Y sabes qué decían? Al Bernard mejor tenerlo en el equipo contrario, porque encaja tantos goles que nos va a ayudar mejor. Así que yo no tengo dones de este tipo. Aleluya. Pero otros tienen. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Y a través de estos dones tú puedes glorificar a Dios. Estamos pensando y vamos a ir este verano a visitar pueblos que no tienen iglesia. En España hay 7,000 de ellos. Pueblos que no tienen iglesia, que no tienen célula. Queremos ir con un autobús de doble planta, ¿no? Y vamos a hacer actividades durante 5 días a lo largo del día y durante las noches también. Pero todos los que tienen talentos van a tener la oportunidad de estar usando su talento para alcanzar a alguien para Cristo.
y pensando en alguien que sabe manejar el balón, estaba hablando con Pedro, vuestro hijo, le he dicho, mira, vente, tú sabes tocar el balón, pues te llevas a los chavales del pueblo, te vas a la cancha y ahí estás haciendo ejercicio de balón y le estás compartiendo el evangelio. Cualquier talento de cocina, de que te gusta hablar con los ancianos, cualquier talento que uno tenga, ven a ponerlo a disposición. Ponlo a disposición del Señor en donde Él te ha plantado. 5 talentos. Y si te paras a mirar en tu vida, verás, no todo el mundo tenemos el mismo número de talentos, ya lo sabemos, pero verás que tienes más que uno. Verás que tienes como mínimo 2. Tienes 5, tienes 10 talentos, lugares, capacidades que tú sabes que puedes hacer una diferencia para este mundo que está tan necesitado. Y a través de estos talentos que Dios nos da, nosotros podemos dar. Pero el primero que los dio fue el Señor. Y repito, sabemos que lo dio porque otros no lo tenemos. Talento musical no tengo. Talento de balón, bien poco. Tropezarme encima y algo más. Sin embargo, pues sí, tengo otros talentos que no tienen nada que ver. Pues sí, de acuerdo. Y todos tenemos más de 1, 2, 3, 4, 5. Mira lo que Dios ha puesto. Vamos a decir secretamente, en el sentido, te ha dado esa capacidad y ahora, ¿qué vas a hacer? No nos reclama Dios, no nos exige Dios, no nos obliga a Dios, pero nos manda a reflexionar. Mira lo que tienes, porque nadie puede recibir algo si no lo ha tener algo si no lo ha recibido del cielo, dice la palabra. Después tenemos otro punto dentro de las cosas que Dios nos da. Dice que Dios da autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Esos son los dones del Espíritu. Obviamente no somos nosotros en sí que vamos a operar la sanidad, pero sí somos la vasija, la persona, la boca y la mano que va a orar, el corazón que va a orar por esta persona que sufre. Lucas 10, 19, os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Y sobre todas las fuerzas del malo, del maligno, y nada os hará daño. A veces, hablando de sabiduría en Santiago, dice, el que no tiene, pida. Y a veces no tenemos porque no pedimos. En este caso, no tenemos o no practicamos orar por los enfermos porque a lo mejor nos falta un poco de fe. Nos falta creer que Dios de verdad lo ha dicho y nos lo ha dado y que yo me lo creo. ¿Por qué? Porque Cristo despojó a todas las potestades, exhibiéndolos públicamente y venciendo sobre ellos en la obra de la cruz. Me lo sé, pero no me lo creo y no me atrevo a orar por los enfermos. Sepas que Dios te ha dado esto. Esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Impondrán la mano a los enfermos, ellos sanarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esas son las realidades del reino de Dios. Así que Dios nos ha dado cosas naturales y nos ha dado cosas espirituales. Gloria al Señor. En sexto lugar, Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. ¿Tú sabes de un rey que regala su reino? ¿Tú has escuchado? ¿Tú has visto la película? Pues yo no he visto, o por lo menos no la conozco. A lo mejor hay una película que habla de un rey que regala reino. No la he visto.
Tampoco veo muchas películas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido. Dios tiene el placer de querer compartir con nosotros. Ahora, claro, nos pide ciertas cosas y lo vamos a ver ahora. Pero centrémonos en esa generosidad de nuestro Dios que nos da el reino de Dios. ¡Wow! Que Dios me quiera dar su paz, que Dios me quiera dar su Hijo, que Dios me quiera dar su Espíritu, que Dios me quiera dar su reino. ¡Wow! Así es nuestro Señor. Para que lo creamos, lo recibamos. La palabra de Dios en griego a veces los verbos son un poquito más con mayor imagen que podemos pensar en español. El verbo recibir, según entiendo, tiene por lo menos 3 categorías, ¿no? Hay el recibir de la persona que se levanta para recibir algo. Es un recibir activo. Después hay el recibir totalmente pasivo. No tengo que hacer nada, me quedo sentado y me llega. Como la carta en el correo. Me llega, aunque tengo que ir a recogerla. Estas cosas Dios nos pide que ejerzamos nuestra fe. Necesitamos levantarnos y recibir. Alguien te lo da y tú te levantas y lo coges de su mano. Así es nuestro Señor. Hechos 13, vente conmigo a Hechos 13. El Señor nos da la esperanza, que no va a fallar, de la resurrección. Wow, la promesa de la vida eterna, ya la tenemos dentro. Vamos a leer desde el versículo 32. Hechos 13, 32. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El evangelio primero fue promesa a los patriarcas y a los padres de Israel y todos los que vivieron antes de Jesús. Esa promesa la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y en cuanto a que le levanto de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David, hablando de la resurrección. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Gloria a Dios. Así que tenemos, os daré, en esa frase, os daré es una promesa, las misericordias fieles de David, es la promesa de la resurrección, uno de los pasajes. Así que fíjate cómo es nuestro Dios. Todo eso lo sabíamos, lo hemos escuchado antes, pero esta mañana quería recalcarlo para que nos centremos en recordar y celebrar en nuestro Señor. Estamos en el Domingo de Ramos, ¿os acordáis? El Domingo de Ramos fue el domingo que Jesús entró en Jerusalén encima del burro y que los discípulos habían ido a cortar ramas de las palmeras y de los árboles y estaban adorando y alabando al Señor cuando Él entró en Jerusalén. He aquí, Jerusalén, tu Señor, que entra humilde sobre un burro. Bien, pues el Señor ha venido a dar a su vida. ¿Y ahora qué es lo que espera de nosotros? Porque Dios es inmutable.
Ni tú ni yo podemos cambiar a Dios. Él es eterno. No podemos añadir ni quitar nada de su eternidad. El Señor en su amor ha decidido darnos todas estas cosas. Ahora, ¿esto es gratis, automático para todos? Pues no. El Señor nos pide unas cuantas cosas en base a sus dádivas. Marcos 1:15, ahí tenemos uno. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, ese reino que le ha placido a vuestro Padre daros, se ha acercado. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. Todos los dones de Dios y toda la generosidad de Dios, en tanto a los puntos que hemos hablado hoy, no les van a servir a los que no se arrepienten. Se perderán el viaje, se perderán las bendiciones. Arrepentíos y creed el evangelio. Cuando dice creed, pues creed todas las cosas que hemos dicho antes, acerca de los dones del Espíritu, acerca de los talentos, acerca de la autoridad que el Señor nos da sobre los espíritus malignos. Creer en el Hijo. En Juan 3:36 dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Hay una decisión, hay un acto de la voluntad que se requiere frente a tanta generosidad. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer, el que toma la decisión de no creer, de no abarcar las cosas de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está las bondades y la riqueza de nuestro Señor a la condición de que nos arrepintamos y le creamos. Eso es una obra de todos los días, porque como ya muy bien sabes, podemos crecer en fe, podemos menguar en fe y nos tocaría crecer. En Romano 1, hablando de los que rehúsan creer, en Romano 1, el versículo último, dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Creo que en esta frase de complacerse con los que practican el pecado, tenemos que meditar qué significa. Significa que yo a lo mejor no lo estoy haciendo, pero me estoy complaciendo con los que lo están practicando. Así que ahí vemos que el que rehúsa, el que no quiere pasar por el aro, el que no quiere arrepentirse y creer en el Evangelio, no verá la vida, sino la ira de Dios descansa sobre él, reposa y está sobre la persona. A veces hemos cometido errores, tú y yo, cuando predicamos el Evangelio. Le hemos dicho a las personas que tenían que recibir a Cristo, que tenían que aceptar a Cristo. Yo no encuentro esa terminología en la Biblia. Si yo busco recibir, el verbo recibir, veré que muchas veces, pues sí, recibiré recompensa.
si he servido al Señor o no he servido al Señor. Recibiré según la justicia o la injusticia que haya cometido, porque no hay excepción de personas, dice la palabra. O también habla de recibir al Señor. La única frase que aparece, recibir al Señor, es recibir al Señor en el aire, cuando Él vuelva. Pero tenemos que definir si vamos a usar ese término, aceptar. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Si no hablamos de arrepentíos y creer, que esos sí son los términos que la Biblia usa, entonces faltaremos en la predicación del mensaje. Arrepentíos, es decir, abandona, cambia tu forma de pensar referente al pecado. Lo que antes era bueno, ahora entiendes que es malo. ¿Por qué? Pues porque Dios ha dicho que es malo. Así que tendré que recibir y recibiré al Señor en el aire cuando Él venga por nosotros. Pero de momento tengo que recibir a la palabra, si quiero usar ese término, y darle cabida dentro de mi corazón. Tendré que arrepentirme de mis cosas para dar cabida y seguir el camino del Señor. Así que la primera cosa que el Señor nos pide no es que lo aceptemos como un regalo más y que lo pongo en mi bolsillo y sigo mi vida, pero tengo que darle cabida a su palabra. Segundo lugar, el Señor me pide que tome, Él da, ¿no? Él da. Y ahora me dice, toma mi yugo sobre ti. Mi yugo, ¿qué es el yugo? Pues es esa herramienta que me va a unir con Dios en cada momento de mi vida. En mi levantarme, en mi andar, en mi acostarme. En cada momento voy a estar unido con el Señor. Déjenme enseñarles. Aceptar el yugo del Señor es aceptar su enseñanza. Soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso por vuestras almas. Tomar su yugo, sobre mí, habla de mi forma de andar. No ando independientemente del Señor, sino ando cerca de Él, al mismo compás. Él se para, yo me paro. Él avanza, yo avanzo. No me subo más que Él, ni me bajo más que Él. Voy al compás. Y habla de el carácter del Señor en la humildad. Así que tengo que arrepentirme, creer, tengo que tomar su yugo sobre mí. No existe el cristiano independiente. No existe el que hace su voluntad. Jesús dijo, no mi voluntad, hágase tu voluntad. Y Jesús dijo, no son los que me llaman Señor, Señor, y siguen haciendo su voluntad, que entrarán en el reino de Dios, sino los que dicen Señor, Señor, y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tercer lugar, el Señor nos pide de seguirle. Hace poco hablábamos del verbo seguir. Seguir implica una conexión con una persona y después, a partir de ahí, no perderle la pista y seguirle. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas. O Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen, atienden a mi voz y me siguen. Así que tengo a este maravilloso Dios que nos ha dado todas estas cosas, pero ¿en qué se queda? Para mí, arrepiéntate, crea el Evangelio, tome o póngase el yugo del Señor. Dios no te lo va a poner Él. Tome mi yugo, póngatelo y déjate enseñar por el Señor. Síguele en los pasos que Él toma a diario. En cuarto lugar, el que me sirve. Entonces está el que me sigue y está el que me sirve. El que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor.
Podemos decir que todas estas promesas que hemos citado al principio toman su verdad y toman su amplitud y toman su realidad cuando yo me alineo con los propósitos de Dios, el que me sirve. Después dice el Señor, el que pide, recibe. No tenéis porque no pedís. Gloria a Dios. Otra cosa que me brinda el Señor para poder andar y entrar en su plan maravilloso de seguirle y de servirle, pues no dudes, tendrás que pedirle cada día. Yo he vuelto de vacaciones y puedo que, de vacación entre comillas, puede que esté un poquito más descansado, pero hoy he tenido que empezar el día de rodillas, pidiendo al Señor gracia. El descanso no es sinónimo de gracia de Dios, ¿vale? Necesito descanso físico, mental, pero después necesito la gracia del Señor para las cosas que son de Él. En sexto lugar, ¿qué me pide? ¿Qué le pide Dios al cristiano? Lo más difícil, que seamos uno, que seáis uno. Como el Padre y yo somos uno. Los matrimonios, ¡ay, santo Dios! Uno. La iglesia, los hermanos, uno. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Te gusta el amor de Dios? ¿Te gusta el amor de Dios? ¿Te gusta recibir? A todos nos gusta recibir. ¿Te gusta recibir amor? Ama tú también. ¿Recibiste de gratis? Da de gratis. Como yo te he amado, te he perdonado, perdona tú también. ¿Te he tenido misericordia cuando no la merecías? Sí, ¿eh? ¿Te acuerdas las veces que te he tenido misericordia, dice el Señor? Tú hagas lo mismo con los que no la merecen. Que seáis uno. Amén. Y el Señor nos pide de perseverar hasta el fin, ¿eh? Entonces en Hechos dice que perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina. Eso es un área que tenemos que conocer y perseverar en recordar la enseñanza y perpetrar la enseñanza, aprenderla y predicarla. En la comunión los unos con los otros. En las oraciones, las oraciones, perseveraban en la doctrina, en la comunión. Me falta uno. 2. Y partiendo el pan. Partiendo el pan. Esta tarde en Torremolinos estaremos partiendo el pan. Así. Aleluya. Muy bien. Pues aquí, en unas pinceladas, hemos visto rápidamente el Evangelio, la gloria y la grandeza que Dios ha venido a darnos. Pero todo esto, para que sea eficaz en tu vida, Dios nos pide creer y obedecer. Repito, os recuerdo, arrepiéntate y crea el Evangelio. Póngase el yugo del Señor, sígale y sírvale. No dudes y no te olvides de pedirle todo lo que te hace falta. Todo esto para que seamos uno y que perseveremos hasta el fin. El Señor tuvo que usar ese verbo porque Él sabía que en el mundo tendríamos aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Lo tenemos crudo a veces. A veces las cosas son difíciles. Perseverad hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por estas pinceladas de tu bondad y de tu gracia. Gracias, Señor, que tú has venido a darnos tu Hijo. Nos ha dado tu paz. Nos ha dado tu reino. Nos ha dado tu Consolador, tu Espíritu. Nos está dando tu esperanza y la esperanza a la resurrección. Señor, has venido a darnos un mandamiento nuevo también.
que te amemos a ti y que seamos uno como tú eres, uno con el Padre. Señor, gracias por esta mañana. Ruego, Señor, tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Señor, encontremos cada uno en nuestro tiempo devocionales contigo, Señor, la sustancia necesaria para fortalecer nuestras mentes y nuestros corazones, nuestros pies en tu camino. Y Padre, gracias por esta congregación aquí en Benalmádena. Pedimos, Señor, tu continuada gracia y suplido. Pedimos, Señor, por la dirección de esta obra, que seas tú, Señor, que guía y que lleva cada detalle. Padre, alabado sea tu santo nombre. Bendice, Señor, a cada uno de los que trabajan aquí. Multiplica, oh Dios, el fruto de su justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Feliz aniversario.